conmigo, preciosa fe. No los escucho. Preciosa fe. En segunda de Pedro del capítulo 1, del 1 al 9, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si pueden seguirme en la pantalla, lo pueden hacer. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, di conmigo cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles, e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Palabra de Dios. Pueden tomar su lugar. Indudablemente, ahorita que estábamos en la alabanza y estaba teniendo el privilegio de poder estar aquí abajo con ustedes, porque me encanta también ser parte de ustedes, del público, de alabar a Dios juntos, y Dios me hacía sentir que muchos de nosotros ya empezamos a pasar por situaciones diferentes, en donde está empezando a ser probada nuestra fe. Quizás sean enfermedades, quizás sean situaciones en las que ya tú estás solamente teniendo una opción, que es voltear tus ojos, tu mirada, tu vista a Dios, para que Él empiece a actuar en fe en tu vida, en tu familia, en todo lo que tú eres, en tus fuerzas, todo. A veces las cosas no las puedes hacer en tus propias fuerzas. Y el único objetivo o la única forma que tenemos es voltear nuestra mirada al cielo y dejar que Dios actúe y trabaje por nosotros. Preciosa fe es el tema de este día. Y pastor, la semana pasada nos hablaba, ¿quién se acuerda? De que todo es por fe. Todo es por fe. Cuando nosotros hicimos esa hermosa oración de fe cuando conocimos a Dios, ¿verdad que todos la hicimos? Todos hicimos esa oración de fe. Sentimos algo automáticamente que nos cambió la vida. Sabíamos que era lo que nosotros estábamos creyendo en ese momento, que Dios es nuestro Salvador, que Dios es nuestro sanador, que Él nos perdona, que Él nos dio la vida, y entendemos el propósito por el cual Dios nos creó. Yo sé que cada uno de ustedes ha entendido esto, por eso estás aquí en la casa de Dios. Por cierto, hay algunos de ustedes que ya saben que vamos a empezar con las clases de discipulado, ¿verdad? ¿Sí saben? Lo acaban de mencionar, así es que el pastor me pidió mucho que le recordáramos y lo repitiéramos una y otra vez. Aquí también es donde crece tu fe y donde se sientan tus cimientos en lo que Dios
nos está enseñando, aparte de conocer la misión y visión de nuestra iglesia. Así es que por favor aprovecha este momento y empieza a estar con nosotros en estas clases. Y bueno, regreso al tema. ¿Qué pasa cuando vas entrando a diferentes procesos en donde tu fe se empieza a ver probada? Si tienes donde anotar, por favor, anota. En tu teléfono, no pierdas la oportunidad de anotar porque es importante que tú estés repasando esto durante la semana. Número 1, perdemos de vista su gozo. Perdemos de vista su gozo. En Hebreos 12, 1, 2 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, escucha bien esto, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. En cuestión a esto, nos enfocaremos en lo que dice Jesús soportó la cruz. Y si el Hijo de Dios soportó la cruz, también nosotros podemos soportar y sobrellevar cada proceso. Y hay gozo porque no estás solo o sola en cada situación que tú enfrentas. Di conmigo, no estoy solo, no estoy sola. Siempre nosotros en cada situación que estemos pasando, Dios va a estar con nosotros. No pienses que es un castigo que tú estés pasando por eso, porque a veces así lo vemos, que es un castigo y que Dios se ha olvidado de nosotros. Equivocación, así no es. Es cuando Dios está más presente en nuestra vida. Es cuando Dios quiere sacar lo mejor de nosotros y quiere que nuestra fe crezca aún más. Quiere que tú seas mejor, quiere que le busques, quiere que te enfoques en su palabra y que creas en lo sobrenatural de Dios que Él puede hacer. Alguien una vez me dijo, me desespero, y me lo dijo llorando, me desespero, estoy frustrado, porque muchas cosas las puedo controlar, las puedo hacer, me puedo mover para un lado, me puedo mover para otro, pero específicamente una situación no es humanamente hacer. Y ahí es donde me dio mucho gusto que lo reconociera. Porque hay cosas que están solamente en lo sobrenatural de Dios que Él solamente puede hacer. Muchas cosas nosotros no podemos hacer, pero es ahí donde Dios empieza a trabajar en lo imposible, que es lo único que nosotros tenemos que hacer, tener fe, Nosotros siempre tenemos que tener gozo a pesar de las adversidades que estemos pasando. Sí va a llegar el momento de la frustración, somos humanos y eso va a salir automáticamente porque son cosas que no podemos controlar, repito, pero tenemos que tener el gozo del Señor porque ese es nuestra fuerza, ahí está nuestra fuerza, ahí está nuestra confianza, creer en Dios, creer que en su momento perfecto Él va a actuar a nuestro favor. Pero hay a veces que en vez de gozo estamos enojados. No existen en nosotros los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son? A ver, ayúdenme. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando estamos en un momento de frustración, todo tenemos menos los frutos del Espíritu Santo. Estamos tristes, estamos enojados, estamos frustrados, estamos renegando. Pero sabes una cosa, te voy a decir algo. A veces no es malo sentir eso. No es malo sentir que piensas que Dios no te está escuchando. No es malo que tú tomes una pausa y digas, Señor,
me estás hablando y estás orando a veces mucho y estás diciendo, Señor, te siento muy lejos, no te siento cerca de mí, siento que tu presencia está lejos de mí. Y es bueno tomar un respiro y decir, Señor, ya no es mi voluntad sino la tuya. No es malo que en algunas ocasiones sientas hacer esa pausa para tomar aire. Quizás sientes que Dios está lejos de ti, solo tienes ganas de llorar, gritar y hacer muchas preguntas a Dios. Eso no es malo. Lo que sí no es válido es que te quedes allí en esa posición. Así que como cristianos, hermanos, hermanas, amigos, es tiempo de que ya salgas de ese duelo, te sacudas y te levantes y creas en el poder de Dios, que todo lo que tú no puedes hacer, Él lo va a hacer. Que su palabra es verdad y creemos en un Dios fuerte, en un Dios grande, en un Dios que todo lo puede, en un Dios que actúa en lo sobrenatural para que nosotros podamos menguar y Él pueda crecer en nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén conmigo? Nehemías 8:10 dice, no estoy triste porque el gozo del Señor es mi... ¿Están dormidos o qué? Dice, ayúdenme, no estoy triste porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Así que no pares, sigue caminando en fe. Dile a la persona que tienes al lado, no pares, sigue caminando en fe. A los que tienen fe les tengo una muy buena noticia. Dile al que tienes al lado otra vez, tus mejores días están por delante. Tus mejores días están por delante. La prueba no va a durar todo el tiempo. La prueba va a sacar lo mejor de ti. La prueba no va a durar todo el tiempo. Lo bueno de todo esto y la ventaja de todo esto es que no hay derrota en Dios. Tú vas a salir victorioso una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque caminas en fe, caminas confiado, caminas bajo la protección de Dios, caminas bajo sus promesas, porque Dios no es un Dios que se arrepiente, es un Dios que cumple sus promesas, es un Dios que nos habla día a día, es un Dios que está con nosotros día y noche. Así es que ten fe, ten fe, ten fe, ten fe. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios porque Él está aquí. No pierdas de vista el gozo. Hay una canción que dice, luego me regañan los de la alabanza porque dicen, o predicas o cantas. Pues hago las dos cosas, ni modo. Dice, el gozo del Señor es la fuerza que me anima a vivir cada día. ¿Se la saben? Sé que su amor llenará todo vacío que hay adentro de mí. Ese es el gozo del Señor. Él nos llena con su Espíritu Santo y no le tememos a nada que se ponga enfrente de nosotros, porque la fe sobrepasa todo entendimiento. La fe es más grande, la fe mueve montañas, la fe está contigo, Jesús está contigo, el Padre está contigo, así es que no debes de temer. Amén. Número 2. Cuando perdemos de vista nuestra fe, perdemos de vista sus promesas. En 2 de Pedro 1:4 nos dice que Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. Di conmigo, preciosas y magníficas promesas. Dice, el hecho de que tú y yo estemos en ese lugar es por alguien que tuvo la fe
de creer que Dios iba a hacer grandes cosas en Tijuana. Dios puso en alguien en su corazón salir de San Diego y pensar también en Tijuana. Así es que se inició nuestra iglesia por fe en Zona Río. ¿Cuántos vienen de Zona Río junto conmigo? Ahí Dios empezó a levantar nuestra iglesia. En ese tiempo era Cornerstone. Dios empezó a hacer cambios. Empezamos a ver que ya teníamos que salir de ahí. En mera pandemia nos salimos de Zona Río y Dios abrió este espacio para que tú y yo estemos reunidos. Pero sabes que yo sé que tienes calor porque yo los veo. Y qué bueno, porque sabes que este lugar solamente es un trampolín. Porque yo veo con mis ojos cerrados un terreno que Dios nos va a dar, y lo veo por fe, un terreno grande donde va a ser nuestra iglesia, donde tu familia va a ser ahí restaurada, donde tu familia va a ser ahí bendecida. Yo lo veo con los ojos cerrados y lo creo con mis ojos abiertos. Esa es la fe que tenemos que tener. Y saben que no solamente nos salimos de Zona Río, sino que también actuamos en fe. Sin tener los recursos, los que estuvieron ahí repartiendo despensas, vimos la mano de Dios, cómo llegaban esos recursos, ¿verdad que sí, mi hermano? Llegaban recursos, quién sabe de dónde, pero Dios no dejó de bendecir a todos aquellos que se quedaron sin trabajo, a todos aquellos que en su casa oraban con fe para que Dios proveyera su alimento. Nosotros fuimos esa puerta que Dios usó para que ellos fueran bendecidos. Perdemos de vista nuestras promesas. Aquí me quiero enfocar en una historia de Abraham y Sara. ¿Cuántos conocen esta historia? Abraham y Sara, Abraham el padre de la fe. Aquí en esta historia, que es realmente una excelente historia en la Biblia para hablar de esto que estamos tocando, la fe. Y todos sabemos que Dios habló con Abraham y le dio una promesa de que le daría un hijo para que heredara todo lo que Dios pondría en sus manos. Pero un día Dios lo hace a un lado y le dice: Abraham, Abraham, mira el cielo, mira las estrellas, son innumerables. Mira todo lo que está en el cielo, así va a ser tu descendencia. Cuando Dios habló con Abraham, cuando él tuvo esa plática con él, Abraham se fue e hizo un sacrificio. Vamos a aprender unas cosas aquí de Abraham. Abraham camina, Abraham cambia su estilo de vida. ¿Cuántos saben que Abraham era próspero? Abraham tenía todo. Abraham no carecía de nada. Abraham no necesitaba absolutamente, hasta tenía esclavos que trabajaban para él. Tenía muchos animales, que era lo que antes se acostumbraba. Pero cuando Dios habló con Abraham, él tomó sus caballos, sus vacas, sus chivos, su ganado, y salió de la tierra de Harán y se fue a poner en la tierra de Canaán, donde, dejando todos los lujos y comodidades, esa residencia grande que todos queremos, Dios lo lleva a vivir a tiendas de acampar. ¿A quién le gustaría eso? Está medio loco, ¿no? Abraham deja todo por irse a vivir a tiendas de acampar. Cuando Dios nos habla, tenemos que estar dispuestos a hacer cambios en nuestra vida. Porque a veces queremos actuar en fe, pero cuando Dios nos pide hacer cambios ya no nos gusta. Dame, no, es que así estoy bien, así estoy cómodo. Pero cuando realmente queremos que la fe empiece a trabajar en nosotros, tenemos que estar dispuestos a cambiar nuestro estilo de vida. Di conmigo: estilo de vida. Abraham deja sus comodidades y todo lo que pudiera tener y obedece a Dios, y se va, como lo dije, a Harán y Canaán, acompañado junto con Sarita, así le digo de cariño, Sarita, su sobrino Lot, sus esclavos y todo lo que él poseía. Ahora pon atención.
Muchas veces queremos que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida, pero no somos capaces de trabajar en que esas promesas se cumplan. A veces nada más oramos, Señor, yo te pido un carro de agencia del año, que no es nada malo. ¿Quién quiere un carro nuevo? Yo quiero un carro nuevo, pero no estamos dispuestos a trabajar, a poner nuestro 50% para que Dios cumpla esa promesa también en nosotros. Queremos que Dios todo lo haga. A veces los chicos y las chicas oran por el hombre de Dios para ellos. Piden con fe. Oigan, pero ni tan siquiera se dan una manita de gato para que ese hombre, esa chica los vea. Ayúdale poquito a Dios. Ay, están muy serios. A veces queremos esa casa. ¿Quién quiere esa casa? Yo quiero esa casa y sueño con esa casa. Hay que trabajar para obtener esas promesas, para obtener eso que nosotros deseamos con la ayuda de Dios. No todo se lo dejes a Dios. Haz cambios en tu vida para que Dios también pueda hacer su parte. Número 2. La palabra de Dios dice que Abraham y Sarita recibieron fuerzas. Di conmigo, fuerzas. Cuando nosotros pasamos por diferentes situaciones, tenemos desgaste físico, espiritual también. Y es aquí algo donde viene lo bueno. Dios habla con Abraham y le dice que le va a dar una promesa, que le va a dar un hijo, pero no le dijo cuánto tiempo iba a esperar. Hola. No le dijo cuánto tiempo iba a esperar. Pasaron 25 años para que esa promesa se pudiera cumplir. 25 años de espera, en donde hubo desgaste de parte de Abraham, en donde estuvo a prueba su fe, en donde dijo, no, creo que Dios no va a cumplir su promesa en mí. Yo creo que a Dios ya se le olvidó. ¿Cuántos han pensado así? Miras que otros tienen sus promesas y que Dios actúa en otros y tú te dices, ¿y yo cuándo? ¿Y cuándo Dios va a cumplir su promesa en mí? Y tienes derecho de reclamar porque estás en la iglesia de Dios, estás sirviendo, estás dando lo mejor de ti. Y tú dices, ¿y cuándo? ¿Nada más soy yo la que ha pasado por esa situación? Creo que no. ¿Cuántos han pasado por eso y cuántos han pensado eso? Yo sé que más de uno sí lo han pasado. 25 años pasaron para que la promesa de Dios se cumpliera. Y aquí hay otro detalle. Muchas de las veces queremos ayudarle a Dios. Y lo único que hacemos es tener fracaso tras fracaso, fracaso tras fracaso. Porque es difícil esperar, humanamente es difícil esperar, pero si vivimos bajo la fe, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo que sale de nosotros automáticamente y no cuestionas a Dios, simplemente trabajas, simplemente oras, le sirves y esperas en el tiempo correcto de Dios. Muchas veces no lo entendemos, pero cosas en destiempo son maldiciones. Porque no están conforme a la voluntad de Dios, porque las bendiciones en destiempo lo único que nos van a hacer es lastimarnos o simplemente no estábamos preparados para recibirlas. Por eso con Dios todo es con paciencia. Di paciencia. Nosotros estamos acostumbrados y yo sé que si voy a su casa, todos tienen un microondas, ¿verdad que sí? Y rápido se hacen las cosas ahí. En un minuto ya tienes una comida hecha. O vamos al Oxxo, al 7-Eleven y vemos las máquinas de café que están ahí listas para que en un minuto tú tengas un café o un chocolate a tu gusto. ¿Verdad que sí? Inconscientemente nosotros pensamos que así es la fe. La fe no es así. La fe lleva procesos. La fe nos lleva en un aprendizaje y la fe no se va a dar de la noche a la mañana, lleva un proceso en donde nuestra paciencia es probada.
Así es que si Dios no te ha dado eso que tú le pides, sigue siendo paciente, sigue esperando en Dios. Dios trabaja en tiempo, ni antes ni después. Dios siempre trabaja en tiempo. ¿Cuántos están conmigo? Abraham superó desilusiones y fracasos. Se alargó tanto el tiempo que Abraham se desanimaba, venía la depresión y un día también lo deja su sobrino Lot. Y así va a pasar con algunos de nosotros. Tú les hablas de la fe y no sucede nada en tu vida. Y lo único que van a decir, ay, es para qué le sirves a Dios y mira, nunca te responde. El desánimo va a venir de las personas que están más cerca de ti. Pero tú debes de seguir confiando en Dios, porque no es por vista, sino es por fe. La fe que viene de Dios es la fe que nosotros estamos implementando en nuestra vida y que día a día es lo que nos hace levantarnos y creer en que un día Dios va a responder. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es una promesa que yo creo que todos oramos todos los días. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Número 4, Abraham tuvo temor. Di conmigo, temor. Dios lo saca del lugar donde él estaba y le dice, ¿ves las estrellas? Lo que les decía ahorita, lo que les platicaba. Son tantas que ni las puedes contar. De esa manera será tu descendencia. Serás de bendición para muchas familias. Terminó Abraham de hablar con Dios y se fue e hizo un sacrificio, pero al llegar la noche entró en miedo. Di conmigo, miedo. Aquí viene otra parte buena de lo que vamos a aprender de la historia de Abraham. Cuando Dios le dice que vea el cielo y las estrellas y que vea todo lo que hay ahí, no estaba de noche. Abraham miró esa promesa de día y cuando llegó la noche es cuando empezó el temor. La noche representan esos problemas que se levantan. La noche representa esas situaciones en donde nos tronamos los dedos y nos quita el sueño. La noche representa esas dificultades que tenemos, que son problemas que se nos salen de las manos, que no podemos resolver. Pero ahí en la noche, di conmigo, ahí en la noche es donde el poder de Dios se empieza a manifestar. Abraham, pasando por ese proceso, durante la noche pudo voltear al cielo y ver la inmensidad de estrellas que estaban en el firmamento, y son innumerables que no las podía contar. En medio del miedo, Abraham pudo ver que la promesa de Dios se iba a cumplir. 25 años pasaron para que esa promesa se cumpliera. 25 años. No dejes de orar. No dejes de pedir. Tú sigue creyendo y teniendo fe en que Dios va a actuar, ya sea en la persona con la que tú estás orando, sea tu esposo que no está aquí. Chicas, no te desesperes si no ha llegado ese hombre que Dios tiene para ti. Sigue enamorándote de Dios, síguete agarrando de Dios, sus promesas se van a cumplir. Jóvenes, no te desesperes porque no tienes a esa novia que tú deseas. Síguete preparando, llénate de fe, llénate de gozo para cuando esa chica llegue, tú puedas tener el carácter de Dios y la puedas amar y la puedas abrazar. Padre, que tú has estado orando por tus hijos con fe, no dejes de hacerlo, porque Dios en su debido tiempo va a responder a tus oraciones. Mientras en este proceso aprende a confiar plenamente en Dios. Si tú estás pasando por una situación difícil
y no entiendes por qué estás pasando por enfermedad. Alguien de tu familia está pasando por enfermedad. No te frustres por no poder hacer nada. Entrega esa enfermedad a Dios. Se llame cáncer, en donde esté, tú confía en Dios que Él lo va a hacer. Si Dios no te ha permitido tener hijos, no te frustres, porque el tiempo de Dios es perfecto y te lo va a dar cuando tú estés preparado, estés preparada. La fe es lo que nos hace estar agarrados de Dios. La fe es lo que nos hace creer que Dios va a hacer lo imposible posible. La fe es la que nos mantiene en este lugar, creyendo en que Dios va a actuar de una o de otra forma. La fe mueve montañas. La fe es lo que tú y yo tenemos que tener en nuestro corazón. Solamente es por fe. 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 Por fe. Por fe. Por fe. Por fe. Al que cree todo le es posible. Al que cree todo lo es posible. No dejes de creer en Dios. No dejes de creer en Él. Y número 3, ¿qué pasa cuando se nos olvida nuestra fe? Muchas veces perdemos de vista el perdón. Segunda de Pedro 1:9 dice: en cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve, y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Dios no se enfoca en tu pasado. Dios mira tu fe. Y eso lo atrae más que lo que hayas hecho. En Hebreos hay una lista de hombres y mujeres que se consideraron héroes de la fe. Uno de ellos fue Isaac, que bendijo a Jacob y Esaú. Lo que la escritura no menciona es acerca de los pecados de Jacob. Jacob era un manipulador que le mentía a su padre, que le robó a su hermano, que manipuló a su suegro, pero aún así Jacob está en la galería de los héroes de la fe, porque Dios mira su fe, no lo que hizo. Sansón no nos dice que en la Biblia no nos dice que rompió un pacto, que agarró la quijada de un burro para matar a mucha gente. Eso no era conforme a la ley. Pero Dios miró la fe que tenía Sansón, a pesar de los errores que él había cometido. Moisés está en la lista de los héroes de la fe, conocido como el libertador, que tenía problemas con su habla. Era tartamudo. Y la Biblia no menciona que Moisés fue un asesino, pero lo fue. Pero Dios no miró su pecado, sino la fe que tuvo para librar al pueblo de Egipto. ¿Cuál es esa preciosa fe? Hazme esa pregunta. ¿Cuál es esa preciosa fe? Cuando entras agradecido y levantas tus manos sin importar nada. Una fe preciosa dice: no importa cómo esté mi casa, yo y mi casa serviremos a Dios. Una fe preciosa es cuando has esperado mucho tiempo por esa promesa y sigues adelante y dices: no importa, hoy es un día menos para ver ese milagro. Hoy es un día menos para ver esa promesa. Hoy me levanto en fe porque sé que esa promesa llegará en el tiempo correcto de Dios. Una fe preciosa es cuando una persona viene a la casa de Dios y se da cuenta de sus adicciones y entrega todo a Dios y dice: quizás no pueda dejar nada tan rápido, pero no voy a preguntar. Mientras yo creo, mientras crezco en fe, Él trabajará en mí. Y cierro con esto. ¿Te vas a recordar tú como un héroe de la fe o como un fracaso de tus propios pecados? ¿Te vas a recordar como un héroe de la fe o vas a seguir viviendo bajo los pecados que tú has hecho?
Te voy a dar la respuesta y lo acabo de decir. No te guíes en tu propio entendimiento. Dios no mira tus pecados. Dios mira lo que va a suceder contigo a través de la fe. Tú eres un testimonio vivo de lo que Dios va a hacer. Yo soy testigo del poder de Dios por los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo, porque conozco la fe, conozco el amor de Dios, conozco los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y para añadirle, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir esto? Que están al alcance tuyo. El amor de Dios está al alcance tuyo. La paz de Dios está al alcance tuyo. La paciencia está al alcance tuyo. La bondad de Dios está al alcance tuyo. Solamente es que tú tengas fe. Que tú tengas fe, que atesores eso en tu corazón y te levantes y digas: Señor, yo creo en tus promesas. Yo me levantaré en fe y creo en que tú actuarás de lo imposible y lo harás posible, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú actúas a tiempo en nosotros.